bonito, para ser franco. Vas a darte cuenta de que sé bastante de quinolonas, precisamente porque no me gusta utilizar. Sí. O sea, no es por mala onda, ¿ya? Es muy Pero no es el agresivo. grupo de fármacos que yo te recomendaría utilices como primera línea para nada. ¿Se ha entendido? Muy bien. Cuando hablamos de quinolonas, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Lo primero que hay que ver es que estos fármacos van a actuar directamente en el ADN bacteriano, pero van a actuar inhibiendo dos tipos de enzimas. ¿Ha quedado entendido? Estos fármacos lo que hacen es que inhiben, número uno, a la topoisomerasa 4, y número 2, van a inhibir a la ADN girasa. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. O sea, ¿qué es lo que va a producir esta inhibición? Está importante. ¿Dónde te lo anoto? Aquí está. Aquí. ADN girasa. Cuando la célula empieza un proceso de división celular, lo primero que hace la célula es que va a empezar a organizar la información genética. ¿Y qué hace? La información genética que está dividida o que está organizada en bandas, ¿ya? Va a empezar a formar esta doble hélice helicoidal, que empieza a girar en su propio eje. Después de que esta S empieza a girar sobre su propio eje, lo que va a suceder es que empieza a doblarse sobre sí misma. ¿Está claro? Empieza a doblarse sobre sí misma. Y después de doblarse sobre sí misma, empieza a enrollarse más sobre sí misma. Hasta que empieza a formar, ¿cómo se llama esto? Cromosomas. Entonces, ¿quién hace esto? Esto lo hace la ADN girasa. ¿Está claro? Si tú inhibes la ADN girasa, ya no se forman cromosomas. ¿Ha quedado claro? El otro detalle importante, estos fármacos también van a inhibir, digamos que se llega a formar el cromosoma, se necesita de algo llamado la topoisomerasa 4. La topoisomerasa 4, ¿qué hace? Primero, aquí tú tienes, un cromosoma, aquí hay otro cromosoma, aquí tienes otro cromosoma, sí, es esquemático, ¿ya? Otro cromosoma, ¿cierto? Y estos cromosomas van a tener algo llamado los centriolos, ¿ya? Vamos a tener aquí un centrómero, otro centrómero, y esto va a formar algo que se llama, ¿cómo se llama esta? ¿Ya han visto esto, no ven? Sí. Muy bien. La topoisomerasa 4 es la enzima encargada precisamente para que a partir de los centriolos se vaya a formar algo llamado el uso mitótico. El uso mitótico se encarga de anclar y de empezar a traccionar dividiendo cada cromosoma. Entonces la topoisomerasa 4 se encarga de la formación del uso mitótico y la división de cada cromosoma para que las dos células hijas reciban exactamente la misma información. ¿Han entendido? Ahora ese es el detalle. Si tú anulas la topoisomerasa 4, no hay división de información genética. O sea, esta mitad de la célula se va a ir con este cromosoma. Este más se va a ir a esta mitad, esta se va a ir a esta célula y esta otra mitad, esta se va a ir a esta célula. Entonces ninguna de las dos células va a tener la información completa. Y si no tiene la información completa, tienes una célula que va a morir, está destinada a morir. ¿Ha quedado entendido? Entonces detalle importante. Vale, todo es posición de filosofía. A ver, vamos a hacer un par de preguntas. Tú vas a responder sí o no, ¿ok?
La ADN girasa se encarga de formar cromosomas. Sí, muy bien. La ADN girasa hace que la información genética vaya a formar la doble hélice helicoidal y además empieza a enrollar sobre sí misma para la formación de cromosomas. Sí. Si tú anulas la ADN girasa, ¿habrá cromosomas? No, entonces no hay. Segundo, la topoisomerasa 4 se activa precisamente para la división de los cromosomas y la formación de dos células hijas. ¿Sí o no? Sí. Si tú anulas la topoisomerasa 4, ¿habrá división de los cromosomas? La respuesta es no, el cromosoma no se divide, si se parten, los cromosomas sí, pero el cromosoma no se divide. ¿Ha quedado entendido? Ahora la pregunta del millón es, si no puedes formar cromosomas, los cromosomas que van a dividirse no tienen la suficiente información, ¿será que la célula que va a salir como fruto de esto es viable? No, entonces la célula o la bacteria muere. ¿Ha quedado entendido? Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué etapa del ciclo celular son más activas las quinolonas? Eso, muy bien. Es cuando se está produciendo la mitosis, es cuando se está entrando a la etapa de división celular. Cuando la célula está entrando a la etapa de división celular, es cuando la quinolona funciona mejor. ¿Ha quedado entendido? Entonces aquí te lo voy a anotar, como un detalle de esos que puedes meter al examen. ¿Ya? División celular. Esa es la clave. Cuando la célula entra en división celular es cuando la quinolona es más activa. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Y las células humanas hacen división celular? Sí. Sí. ¿En qué etapa de la vida los humanos hacen más división celular? En la niñez. ¿Ya? Entonces, ¿le darías quinolonas a un niño? ¿Por qué no? Va a afectar la división celular. ¿Qué? Va a afectar la división celular. Le va a afectar la división celular. Ahora quiero aclarar un detalle importante. Hemos dicho que puede haber formación de cromosomas, ¿cierto? Y hemos dicho que no se va a dividir equitativamente la información. Algunas células van a tener una parte de la información, otras van a tener la otra parte de la información. Pero la mayoría son células que van a ser inviables. Y si no es inviable, y si logra sobrevivir, va a ser defectuosa. Muy bien. ¿Ha quedado entendido? Si la célula logra sobrevivir con lo poco que le quedó de información genética, va a ser una célula, ¿qué? Muy bien, displástica, como dijo la doctora, cancerosa. ¿Ha quedado entendido? Entonces, detalle importante, estos fármacos generan cáncer. Son fármacos que son carcinogénicos, son fármacos que son mutagénicos, son fármacos que son teratogénicos. Todos los males de la tierra reunidos en un solo grupo de fármacos. ¿Ha quedado entendido? Sí. ¿Estás bien? Ok. Ahora, detalle importante, ¿cómo es el tema de su farmacocinética? Ahora vamos a ponerlo así. Las quinolonas hay para uso por vía oral, las quinolonas hay para uso endovenoso. ¿Está claro? Entonces las quinolonas vas a tener para uso por vía oral y vas a tener también uso endovenoso. Y eso le afecta tanto a la parte de la absorción como de la distribución. Entonces, para que me puedas entender primero, necesitamos que sepas la clasificación de estas quinolonas. ¿Está bien?
Entonces, antes de hablar de la farmacodinámica, vamos a hablar de la farmacocinética. Entonces, básicamente las quinolonas se dividen en dos grupos grandes. Tenemos unas quinolonas no fluoradas. Y tenemos otro grupo de quinolonas conocidas como las quinolonas fluoradas. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Entonces tenemos un grupo de quinolonas conocidos como quinolonas no fluoradas y las otras quinolonas que son las quinolonas fluoradas. ¿Alguien sabe la diferencia entre una quinolona fluorada y una no fluorada? No. Una tiene flor y otra. Muy bien, excelente. Una de las quinolonas, uno de los grupos tiene fluoros y el otro grupo no tiene flúor. ¿Lo ven? La respuesta. Sí, hay ahí las respuestas. Es que son demasiado obvios. Yo les pregunto a los internos, ¿saben cuál es la diferencia entre quinolona fluorada y no fluorada? Y los internos ahí. Creo que entra así, está iniciando el sistema. Y yo les miro, oye, actualiza tu Windows 8. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, ¿cuál es el detalle? Las primeras quinolonas, que eran estas, las quinolonas no fluoradas, ¿ya? El efecto de acción, o sea, el espectro era malo. O sea, espectro bajo. Le afectaban muy pocas células. La semivida era corta. Había que dar una dosis cada 6 horas. Semivida corta. No solamente eso, sino que además de eso, la resistencia era frecuente. La resistencia frecuente. Resistencia frecuente. El hecho de que el fármaco le colocaran flúor mejoró, pero de forma sustancial el tema. ¿Han entendido? Sí. Al ponerle flúor, hicieron que el espectro de acción aumentara. Le empezó a pegar, le empezó a dar a más cantidad de bacterias. La semivida se prolongó. Estos fármacos tienen semividas que son largas. ¿Está claro? Normalmente necesitas una dosis cada 12 horas, una dosis al día. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una quinolona que necesitas dar una dosis cada 4 días y medio? Sí, pero a ver, dile al paciente, ¿va a tomar ese fármaco cada 4 días? No ve. Hay pacientes que ni siquiera se acuerdan que han desayunado, lo hacen así cada 4 días. No va a cumplir. Hay que tener cuidado. Entonces, detalle importante. Esto, para que sea más entendible, fue dividido en generaciones. Las quinolonas no fluoradas forman la primera generación. De las quinolonas fluoradas vas a tener aquí a la segunda generación. ¿Ya? Segunda generación. La tercera generación. Y obviamente tenemos una cuarta generación. ¿Alguien ha entendido? De la primera generación, ¿cuáles son los fármacos más utilizados? En eso quiero aclarar un detalle importante. Ya no son tan utilizadas. Claro, obviamente, ¿no? Espectro malo, resistencia frecuente, vidas medias cortas. ¿A quién va a querer utilizar? Actualmente solo los usamos, solamente se utilizan como antisépticos urinarios. Antisépticos urinarios. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan de la primera generación? Tenemos al llamado ácido nalidíxico. No me va a alcanzar. Ácido nalidíxico. Tenemos al ácido oxolínico. Tenemos al ácido bipemídico, etcétera. Etcétera, dice la gente refinada del pueblo, etcétera. ¿Alguien entendido?
Ahora viene la segunda, tercera y cuarta generación. Y aquí van a entrar los fármacos que en algún momento dijiste, eso debe ser buena onda utilizarlo. Segunda generación, tenemos a la norfloxacina. Y aquí entra la ciprofloxacina. ¿Está bien? Ciprofloxacina, norfloxacina. Ya sé por qué hay tanto ruido. Mañana es Corpus Christi. Sí, tengo unos amigos hijos de su grandísima faca que se han viajado desde hoy día y me han dejado la consulta. Sí, mañana no van a estar, se han viajado y luego viene el día viernes. Han pedido muchas vacaciones, el día viernes se cuenta de vacación, no van a estar. Se han tomado jueves, viernes, sábado, domingo. Sí. Y mañana es el, ¿cómo se llama? En Quillacoyo es la entrada, es el primer convite de esa fiesta de la entrada de la Virgen del Tupiña. Sigamos. Bueno, de las quinolonas floradas, norfloxacinas y profloxacinas. De la tercera generación, la levofloxacina. ¿Ya? ¿Qué? Tercera generación, la levofloxacina es el fármaco más utilizado. Hay una cuarta generación, pero los fármacos ya no son utilizados. Aquí tenemos, por ejemplo, argatifloxacino, ¿ya? A la enoxacina. Aquí todo así, es el gatifloxacino, a la enoxacina. Enoxacina. ¿El qué? ¿Por qué no puedes hacerlo? Uno de los hijos de la Yoya. No, son familias. Familias apenas queremos. No, hace rato no. Es rico, tiene que ser. ¿Qué? Lo vamos a hablar después. Ya. ¿Listos? Ya. ¿Ha entendido, no ven? Ya, tengo pruebas. Ya. Ahora,
quiero aclarar un detalle importante. Las quinolonas floradas han aumentado mucho, pero mucho, su tiempo de acción. O sea, estas quinolonas, este grupo de quinolonas, gracias a ser quinolonas floradas, tienen mayor espectro de acción. ¿Ya? Mayor espectro. Y obviamente, acompañado del mayor espectro, tienen mayor semivida. ¿Ya? Mayor semivida. Literalmente, debería ser imposible generar resistencia frente a estos fármacos. Aún así, en el Asia lo lograron. Sí. En Vietnam ya hay resistencia a quinolonas. Nosotros tenemos un paciente que con resistencia a quinolonas. ¿En serio? Sí. Échale gasolina. Con 25 reservas. ¿Cuánto? 25. Échale gasolina. No, en serio. ¿Cómo pues? Es que Significa que debe tomar 2 dosis, lo ha dejado y gracias a eso es resistencia. Automedicado. ¿Ve? Pero todavía. Google le dice. Actualmente, quiero aclarar un detalle importante. Actualmente, en todo el planeta ya se han identificado 3 cepas de superbacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que son resistentes literalmente a todos los fármacos. No hay nada que se pueda hacer. Una de las cepas fue identificada en Latinoamérica, fundamentalmente en el lado de Ecuador. ¿Ya? Sí, al ladito de tu boliche. Sí. ¿Ya? Sí, al ladito de tu boliche. Y lo peor de todo es una variedad de Neisseria gonorrhoeae. Sí, es una de esas bacterias que se transmiten por contacto divertido, entonces olvidate, Ay, Dios. Pobre los de Ecuador. Había levantado su celular. Pero ya está grabado, está para mi cumpleaños. Por si acaso, unos 5. Quiero aclarar un detalle importante. La primera generación tiene un espectro, bueno, tiene mal espectro y normalmente una vida media dura aproximadamente, qué sé yo, 70 minutos. ¿Has entendido? Aquí quiero aclarar un detalle importante. Cuando hemos hablado del término semivida, hemos debido hablar de la vida media. ¿Qué pasa cuando suceden 4 vidas medias? ¿Qué pasa cuando suceden 7 vidas medias? Eso, la concentración baja. Normalmente hemos dicho lo siguiente: el fármaco tiene que reemplazarse, tiene que sustituirse antes de la 4ª vida media, porque si no baja el efecto y pierde la efectividad clínica. ¿Has entendido? Se pierde la efectividad clínica. Entonces, detalle importante, tiene que ser antes de la 4ª vida media. Entonces, 70 minutos aproximadamente. Por eso, los de la primera generación normalmente tienes que dar una dosis cada 6 horas. Porque más o menos para las 6 horas se están cumpliendo 4 vidas medias. ¿Han entendido? Por eso sus vidas medias eran cortas. Ahí lo voy a dejar con la primera generación. Ahora, de la segunda generación, estamos hablando de la norfloxacina y de la ciprofloxacina. Una vida media es de aproximadamente 4 a 6 horas. ¿Está claro? 4 a 6 horas. Ahora, veámoslo así. Usemos 4. Si una vida media dura 4 horas, 4 vidas medias, ¿cuánto va a durar? 16 horas. Entonces, estos fármacos, ¿ya? 4 vidas medias son igual a 16 horas. ¿Ha quedado entendido? ¿Cada cuántas horas hay que dar una dosis? Cada 12. No le puedes decir al paciente cada 16, es muy variable. Entonces hay que decirle una dosis cada 12 horas. Entonces aquí le vas a decir una dosis cada 12 horas. Ahora quiero aclarar un detalle importante. Son 16 horas. Debes dar cada 12.
Le estás dando 4 horas antes de que se cumpla 4 vidas medias. ¿Ha quedado entendido? 4 horas antes de que se cumplan las 4 vidas medias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber acumulación. Se acumula mucho. Debido a que se acumula, estos fármacos tienen algo que se llama efecto postantibiótico, que es prolongado, número 1. Y número 2, el fármaco se acumula y se acumula para todos, para las bacterias, para las células humanas, para todos. Entonces tengamos mucho cuidado en su uso. Una dosis cada 12 horas. No les des una dosis cada 8. Intenta cumplir con el tratamiento como bien especificado y solamente durante el tiempo especificado. Va a ser la única forma de aminorar efectos adversos. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Siguiente. De la tercera generación, estamos hablando de tercera generación de la levofloxacina, que es el fármaco más utilizado. ¿Está bien? De la tercera generación, una vida media, ¿ya?, es igual a 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas. ¿Ha quedado entendido? Sí, 8 a 12 horas. Veámoslo así. Usemos el 8. 4 vidas medias. ¿En cuánto tiempo va a pasar? 32. Un día. 32 horas. Entonces, 4 vidas medias es igual a 32 horas. Muy bien. ¿Cuántas dosis al día hay que dar? Muy bien. Una vez al día. Esto, doctores, es para dar una dosis cada 24 horas. En el peor de los casos, a ver, ¿qué significa eso? Que hay que darle 500 miligramos cada 24 horas. En el peor de los casos, 250 miligramos cada 12. ¿Puedes hacer eso? Sigo utilizando 500 miligramos por día. ¿Han entendido? O sea, no estoy dando 500 miligramos cada 12. Estoy utilizando 500 miligramos al día, pero le voy a dar 250 cada 12. Puedes dividirlo para hacerlo cada 12 horas, de tal forma que vas a mantener concentraciones más estables. ¿Está claro? Entonces, esto puede ser igual. Medias dosis cada 12 horas. O sea, una dosis cada 24 o medias dosis cada 12 horas. Sea que utilices uno o utilices el otro, ¿ya? Estos doctores consiguen acumulación. Acumulación. ¿Preguntas? El fármaco igual se acumula. El gatifloxacino y la enoxacina, que son cefalosporinas de cuarta generación, por suerte no hay en Latinoamérica. En serio, por suerte no hay en Latinoamérica. Porque si hubiera, usaríamos mal. ¿Ya? Solamente lo voy a poner para que sepas. ¿Ya? De la cuarta generación, una vida media es igual a 26 horas. 26 horas. 4 vidas medias van a ser 104 horas. Significa que sería para dar una dosis cada 4 días y medio. Lo cual sabemos bien que el paciente no va a poder cumplir. Se va a olvidar, va a cometer errores. Acá está bien. Esos son de tratamientos especiales. Muchos de los libros que yo he leído que dicen cómo usar gatifloxacino, enoxacina y estos fármacos de vidas medias prolongadas, hablan de usar el primer día una dosis normal y el resto de los días a medias dosis, pero dar el fármaco todos los días. ¿El fármaco se va a acumular? Sí. ¿Va a ser mucho más tóxico? La respuesta es sí, va a ser mucho más tóxico. ¿Va incluso a sacrificar la función renal? La respuesta es sí, produce lesión renal. Entonces, no son fármacos para usar como primera línea de nada. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. ¿Preguntas? Excelente.
Ahora, después de que hemos hablado de la clasificación y que has entendido ahora las semividas, ahora sí ya puedes saber cómo es desde el punto de vista de la farmacocinética. En primer lugar, cuando son, en la parte de la absorción, cuando son utilizados por vía oral, ¿ya? Aquí vamos a tener la parte de la absorción, ¿ya? Aquí es cómo se absorbe, y aquí estamos hablando de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación, y aquí estamos la cuarta generación, ¿ya? Aquí vamos a poner bajo, medio, alto, para que vean la absorción, para que todo el mundo me pueda entender, ¿ya? ¿Has entendido? Sí, ¿no ve? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hablamos de la absorción por vía oral, la primera generación tiene una absorción que es alta, se absorbe muy bien. Y conforme vas llegando a la segunda, tercera y cuarta generación, la absorción por vía oral va bajando. ¿Has entendido? ¿Sí? Va bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuarta generación ya por vía oral la absorción es baja, se absorbe poco. ¿Está entendido? Muy bien. Hasta ahí está claro, ¿no? Cuando utilizan el fármaco, en tema de absorción, cuando utilizan por vía endovenosa, la absorción va a ser 100%. Entonces, 100% del fármaco se absorbe, 100% va a estar circulando en sangre, 100% vas a tenerlo acumulado en los tejidos, 100% lo vas a tener a nivel renal, a nivel hepático, etc. Entonces, 100% efectos adversos. ¿Preguntas? Es una mala idea. Se ve un problema. Bien. Ahora, en la parte de la distribución, ¿ya? Hay una parte muy importante en lo que es la distribución, que es la unión a proteínas plasmáticas, que determina la biodisponibilidad. Mientras más fármaco tienes libre, o sea, mayor biodisponibilidad hay. ¿Has entendido? Ahora, ¿cómo funciona esto y cómo lo vamos a poder interpretar? En la parte de la distribución, ¿ya? Detalle importante, vamos a poner distribución lo que es la parte baja, media, alta. Y aquí vamos a poner las cefaloporinas de primera, de segunda, las cefaloporinas de las quinolonas de tercera y las quinolonas de cuarta. ¿Ha entendido? ¿Sí? Ojo, en la parte de distribución estamos hablando de la unión a proteínas plasmáticas. ¿Está claro? Unión a proteínas plasmáticas. Entonces, esto va a ir así. ¿Ve? Cuando el fármaco está en sangre, la primera generación se absorbe mucho, sí, pero también la mayoría se une a proteínas plasmáticas. Entonces, su biodisponibilidad es baja. ¿Ha quedado entendido? Es lo que tienes que entender. Cuando los fármacos de primera generación tienen una alta absorción, pero la mayoría se une a proteínas plasmáticas. Mientras más se une a proteína plasmática, ¿ya? Tiene menos biodisponibilidad. ¿Ha quedado entendido? Y a partir de eso va a ir disminuyendo. Por ejemplo, segunda y tercera generación, ellos tienen menos absorción, pero también se unen menos a proteínas plasmáticas. Eso significa que la biodisponibilidad es mayor, mucho mayor. De la cuarta generación se absorbe poco,
pero poco se une a proteínas plasmáticas. Su biodisponibilidad es mucho mayor para poder tener acción. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Te lo voy a anotar aquí. A mayor unión al PP, ¿sí? Menos biodisponibilidad. Proteína plasmática. Perfecto. Nuestro amigo se llama Pepe. Los saludos. Buen día, don Pepe. ¿Preguntas? En la parte del metabolismo, el metabolismo de esto es hepático. Y después de eso tenemos la eliminación. La eliminación va a ser renal. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bien. ¿Para qué vamos a utilizar estos fármacos? Sí. El porcentaje de los fármacos que se van a acumular va a ser los que no van a estar unidos a la proteína plasmática. Los que se van a acumular. Y desde a todos. Sí. El detalle va en lo siguiente, doctor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa estar unido a una proteína plasmática? ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Con eso me van a entender. Bueno, no sé ustedes qué, o sea, qué ven ustedes en TikTok o en Instagram. ¿Quién tiene Instagram? ¿Alguien tiene Instagram? ¿Sí? ¿No les he dicho que sí de sus redes sociales para que puedan estudiar? Ahora, hay un estudio que ha salido donde dice que los hombres, ¿cómo se puede decir eso? Los hombres que siguen, los que están casados con mujeres que son muy temperamentales, viven mucho más tiempo. ¿Han escuchado el vas a vivir toda tu vida, ¿no? Vas a vivir fácil. ¿Estás feliz? A mí me han mirado y me han dicho, o sea, me han dicho, pues están casados con mujeres muy temperamentales, viven mucho más años. Y a mí me han mirado y me han dicho, Sánchez, y ahora yo le digo, no me han quedado. ¿Cómo? Es decir, mi esposa no, o sea, mi esposa es temperamental, pero no es tan temperamental. O sea que, Es que sí es, pero usted dice que no es. ya, Claro, claro. de eso que ahora pasa. Las mujeres son así. Claro. Tienes que aguantar nomás. Aguanta nomás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Ni modo, pues te Ahora vamos a tocó. aclarar eso para que me entiendas. Estar unido a una proteína plasmática significa que disminuye el metabolismo, o sea, la partícula que viene unida a una proteína plasmática no puede ser metabolizada, porque la partícula es más grande. La partícula que viene unida a una proteína plasmática no puede ser eliminada. ¿Por qué? Porque el sistema renal elimina partículas de bajo peso molecular, pero si viene unida a una proteína no va a ser no va a ser eliminado. Simplemente va a chocar por filtración contra el glomérulo y simplemente va a salir expulsado. ¿Me quedado entendido? Entonces, ese es el detalle. Estar unido a una proteína plasmática significa que disminuye el metabolismo, disminuye eliminación. ¿Ya? Esto, doctores, aumenta la vida media. No quiere decir que no va a tener función, porque en algún momento se suelta la proteína plasmática y el momento que se suelta la proteína plasmática va a volver a tener función. No va a estar unido para siempre. ¿Ha quedado entendido? Entonces eso no le daría más biodisponibilidad. ¿Qué? Eso no le daría más biodisponibilidad. En realidad, el detalle viene a lo siguiente. Decimos que se une poco, ¿ya? No. Pero esa unión, ¿cuánto tiempo dura? Y dura mucho tiempo, entonces se va a ir soltando a partir de las proteínas plasmáticas constantemente hasta que
el fármaco simplemente se acumula. Ahora, ¿en quiénes puede durar poco este tipo de fármacos? En pacientes que son desnutridos, que no tienen gran cantidad de proteínas plasmáticas. ¿Ya? En ellos sí van a durar poco tiempo. Bien, ¿puedo seguir? Sí. ¿Sí? No sé si lo ves después de tu pregunta. Sí, pero siempre no. Es bueno eso. ¿Ya? Pero creo que ya lo dijo, se va a mirar el video. ¿Qué? Creo que ya lo dijo. Solo que no me atención. Ya. ¿Para qué van a, ¿para qué van a utilizar estos fármacos? Primero, Podrías haber callado. estos fármacos no deberían ser la primera línea en nada. ¿Ha quedado entendido? Las recomendaciones que sean utilizados previo cultivo y antibiograma no debería ser la primera línea para nada. Ha habido temporadas donde los profesionales han estado utilizando para todo, o sea, literalmente para todo. Les dan a las infecciones de la vía aérea. Para infecciones de la vía aérea superior, infecciones de la vía aérea inferior. Les están dando a las infecciones otorinolaringológicas. No tiene nada de malo, puedes utilizar la infección otorinolaringológica. Estamos hablando de las otitis, sinusitis, las faringoamigdalitis complicadas, etc. Incluso para las mastoiditis. Funciona, pero no debería ser la primera línea, debería tener un cultivo y antibiograma que demuestre el uso. ¿Está bien? Se ha estado utilizando para los casos que vienen con sepsis, endocarditis, en algunas endocarditis. Y aquí quiero aclarar un detalle importante. Normalmente no se utiliza para la meningitis, excepto, siempre hay una excepción a la regla, para las meningitis, solamente la levo. Solo la levo, ninguno más. ¿Ha quedado entendido? Hay ciertos aspectos que se pueden utilizar, por ejemplo, la ciprofloxacina es el fármaco de primera elección para dos condiciones. Número uno, para las ITU complicadas. Y número dos, se utiliza también para el tratamiento de fiebre tifoidea. Muy bien. ¿Preguntas? Ahora, ¿por qué no deberían ser los fármacos de primera elección? ¿O por qué no pueden ser fármacos de primera elección? Y el problema son sus efectos adversos. Tienen múltiples efectos adversos. Estos fármacos pueden llegar a producir primero alteraciones osteoarticulares y acompañadas a las alteraciones osteoarticulares pueden producir incluso las tendinitis y esto puede llevar incluso hasta las rupturas de los tendones. Mientras más grande el tendón, más rápido se rompe, ¿ya? Lo más frecuente es la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ha quedado entendido? Por ejemplo, muchos pacientes no se dan cuenta, ¿ya? Mi esposa tiene 40 años, ella nunca recibió quinolonas. Y tú la miras, ¿ya? Y cuando ella se levanta de la cama, se levanta y tranquila, ¿ya? Pero yo me levanto, yo recibí tratamiento con quinolonas precisamente por tifoidea. Yo me levanto y suena, o sea, mis tendones suenan así. O sea, todas las mañanas. ¿Por qué? Porque hay depósitos de calcio en los tendones. En mi tendón de Aquiles es muy frecuente. Yo coloco, o sea, empiezo a bajar las gradas y suenan mis tendones. Es como si se estiraran. O sea, como cuando te estiran los dedos y es sonar, haces
ese pequeño crujido es exactamente lo mismo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, muchos pacientes, conforme van aumentando la edad, le echan la culpa a la edad de esto. No es la edad, es precisamente por esto. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Primero detalle importante. Yo estuve en fisioterapia porque tuve lesión de los extensores de la mano. Mis tendones han sufrido esos depósitos de calcio y de esa forma yo no podía mover bien la mano, sentía mucho dolor. He tenido que hacer aproximadamente 3 meses de fisioterapia solamente para recuperar la motilidad. Actualmente tengo motilidad, sí, pero sigo sintiendo dolor. Y eso gracias ¿ya? Siguiente. Si no tiene alteraciones socioarticulares, o sea, no se desgastan las articulaciones, no los tendones, etc., no se le inflama, sobre todo, va a tener fotosensibilidad. ¿Ya? Fotosensibilidad. ¿Qué quiero decir con fotosensibilidad? El paciente sale a la luz del sol instantáneamente es rojo. O sea, ni siquiera ha caminado 15, 20 minutos, 30 minutos, nada. Ha caminado 5 minutos. Ha ido a la tienda, ha vuelto, está rojo.